Bienvenidos estudiantes a la guía número 12 correspondiente a la asignatura de Ciencias para séptimo octavo básico. Soy su profesor Daniel Morales y en esta ocasión vamos a ver los siguientes contenidos. Vamos a hablar de vida saludable, vamos a hablar también de enfermedades infectocontagiosas como las caries, los resfríos, el anta, herpes. Vamos a hablar también del SIDA y del VIH, aclarar por qué son cosas distintas. Vamos a hablar también de la prevención de enfermedades infectocontagiosas como las vacunas y los antibióticos. Vamos a hablar también de las adicciones, vamos a hacer una aclaración ahí bien importante. Y vamos a hablar por último, como último tema, la prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Sí? Comencemos. Vida saludable. Para entender lo que es la vida saludable tenemos que entender qué es salud. Lo habíamos definido en el video anterior, pero lo vamos a recordar. Salud está definida como el bienestar físico, mental y social de un individuo o de una persona. Por lo tanto, ser saludable es una condición integral. No basta con ser solo saludable físicamente o solo mentalmente, tiene que ser un todo. A eso se refiere con integral, donde lo que importa no es solamente la persona, sino que también la comunidad en la que se desenvuelve. ¿Sí? Para lograr que se cumpla la salud en estos tres factores, físico, social y mental, es necesario tener un mejor estilo de vida, porque nos va a traer beneficios para nuestra salud y también para quienes nos rodean. Es importante siempre pensar y tener en cuenta de manera tanto lo individual como lo colectivo. A eso se refiere, y por eso incluyen también lo social. Desde comer, por ejemplo, desde manera saludable, adecuada, hacer deporte, evitar y prevenir tipos de violencia, la responsabilidad comunitaria con nosotros y con los demás, como por ejemplo no contagiarnos ni contagiar. Ahí tenemos el ejemplo del COVID. A eso se refiere con salud integral, ¿sí? Y vida saludable. ¿Por qué es tan importante? Porque vamos a prevenir principalmente las enfermedades infectocontagiosas. ¿Qué son las enfermedades infectocontagiosas? Para eso tenemos que aclarar lo siguiente. Para una persona que deja de estar saludable y pasa a estar enferma, al verse contagiado por algún microorganismo patógeno, lo vamos a considerar como una enfermedad o que pierde la salud, ¿sí? Ahora, cuando ese patógeno que enferma a la persona se clasifica como una infección o ya de verdad está infectado por algún virus o algo en específico, vamos a catalogarlo como una enfermedad infectocontagiosa. ¿Hay síntomas comunes? Sí, hay síntomas comunes de varias enfermedades, como el dolor de cabeza, la fiebre, no sé, por ejemplo, el lagrimeo y diferentes síntomas que se pueden parecer. Pero cuando estos síntomas permanecen en el tiempo, pasa de ser una enfermedad común y se transforma en una enfermedad más grave y necesita atención médica. A continuación vamos a ver algunos tipos de enfermedades comunes, sus causas y cómo hay que tratarlas. De las principales enfermedades infectocontagiosas que existen y que el 90% de la población chilena tiene son las caries. El causante de las caries son principalmente bacterias que se forman en nuestros dientes porque queda algún tipo de alimento que permanece ahí por algún tiempo y transforma el pH de la boca en un pH ácido, que es perfecto para que las bacterias se multipliquen. Estas bacterias disminuyen y destruyen progresivamente a lo largo del tiempo el esmalte dental y cuando lo hacen ingresan al diente y empiezan a destruir el interior del diente. Para evitar el aumento de las bacterias que existen en la boca y por lo tanto la producción de ácido, tenemos que tener en consideración eliminar las bacterias mediante ¿qué cosa?
un cepillado constante, frecuente, después de cada comida y visitas periódicas al dentista. El resfrío común es otra enfermedad muy común, provocada por un virus, el cual después de un tiempo normal o común, que son entre 7 y 10 días, es eliminado naturalmente por el cuerpo, ya que genera el cuerpo algunas defensas para poder eliminarlo. Como decía, entre 7 y 10 días. Produce como síntomas la fiebre, en algunos casos dolor de cabeza, estornudo, tos, malestar general, pero siempre por un corto periodo. Cuando ya pasa estos 7 a 10 días y se mantienen los síntomas, pasamos a otro tipo de enfermedad. Otra enfermedad infectocontagiosa muy importante que está presente generalmente en primavera, verano, es el anta. El anta es un virus con una mortalidad cercana al 50%. Los síntomas comienzan como un resfrío muy intenso, por eso se confunde, pero, como decíamos anterior, persiste en el tiempo, pasa estos 7 a 10 días y desemboca en un síndrome que se llama síndrome de distrés. El distrés es un síndrome respiratorio agudo que es una extrema dificultad para respirar. Las personas que se infectan con el virus anta lo hacen a través de un contacto directo, ya sea con el mismo ratón, con fecas de ratón o con la orina del ratón, ¿sí? Por lo tanto, los ratones son los que portan este virus. La principal manera de tratar el anta es a través de antivirales muy fuertes y principalmente la hospitalización debido a la poca posibilidad que tiene la persona de manejar su insuficiencia respiratoria, ¿sí? Otro virus o otra infección muy conocida es el herpes. Los herpes son un grupo muy variado de distintos virus. ¿Qué es lo que causan? Causan una amplia variedad de enfermedades en las personas y en los animales también. Desde ampollas pequeñitas, febriles, que pueden aparecer en la boca, pueden aparecer en alguna mucosa, pueden aparecer en la piel, hasta lesiones más grandes como las lesiones genitales. Cuando son herpes que aparecen en la boca o en la piel así muy sencillo, como ampollas, hablamos de herpes simples. Cuando son en las zonas genitales hablamos de herpes venéreos o herpes de transmisión sexual. ¿Hay herpes que son más dolorosos que otros? Sí, por ejemplo el herpes zóster, que a veces aparece o en la espalda o en grandes zonas del cuerpo, con mucho dolor. ¿Sí? Importante, algunos tipos de herpes ocasionan a través del tiempo algunos tipos de cáncer. Por eso es importante tratarlos a tiempo. Este virus permanece en el cuerpo durmiendo, como se podría decir también, latente, a la espera de que en algún momento la persona que tiene el virus le bajen las defensas por estrés, por diferentes razones, mala alimentación, y cuando bajan las defensas se activa el virus que tenemos adentro y desencadena la enfermedad, ¿sí? Principalmente aparece bajo condiciones de estrés. Los hombres y las mujeres, o las personas en general, se contagian el herpes simple a través del contacto con otra persona o de objetos que haya ocupado una persona infectada. Una cuchara, una taza, un beso, un contacto de la piel que haya tenido herpes con otra persona, el paso de un cigarrillo con otro, lápiz labial. Esa es la forma más simple de contagiarse un herpes simple. Ahora, el herpes venéreo se traspasa o se contagia a través de la relación sexual infectada con una persona que tenga el virus, y la manera de tratarlo, cualquiera de los dos tipos de virus, es a través de antivirales. A inicios de los años 80, mediados de los años 80 o incluso inicios, empezó a aparecer un nuevo tipo de virus llamado SIDA, o el virus se llama VIH.
Vamos a hacer esa distinción y esa diferencia porque generalmente se confunde. La enfermedad que provoca este virus se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. SIDA es la enfermedad. ¿Cuál es el virus que provoca esta enfermedad? El virus es el VIH, virus de inmunodeficiencia humana. El VIH se infecta y después, una vez que ingresa al cuerpo, la forma que tiene de actuar es destruyendo los linfocitos T, que son las defensas que tiene nuestro cuerpo para defenderse en contra de los patógenos. Por lo tanto, una vez que ingresa el virus, destruye los linfocitos T y deja el cuerpo sin defensas. Por lo tanto, bacterias, hongos, parásitos, virus, otro tipo de virus, ingresan fácilmente a nuestro cuerpo. Una persona no muere de SIDA. Una persona muere cuando un virus cualquiera, por ejemplo un virus del resfrío, ingresa a nuestro organismo y ya que no tiene defensas puede pasar fácilmente de un resfrío a una pulmonía y morir de pulmonía. ¿Por qué? Porque el VIH provocó que no tuviéramos defensas. Los síntomas más comunes del SIDA son fiebre, sudoración, principalmente en la noche, diarrea crónica, las glándulas del cuerpo inflamadas, escalofríos, debilidad, pérdida de masa corporal y manchas en la piel en forma de uva que aparecen a lo largo del cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo se contagia el SIDA? A través de 4 formas. Se contagia a través de contacto sexual con una persona que tenga el virus, a través de contacto con sangre contaminada con el virus, por ejemplo en una transfusión sanguínea, a través de la madre al hijo durante el parto y a través de agujas o jeringas infectadas entre portadores de virus y personas sanas. Ahora, para evitar el contagio es necesario evitar las conductas de riesgo. Cualquiera de las 4 que vimos anterior, intentar que no ocurran, tener esa precaución. El periodo en que la persona infectada no presenta síntomas se llama portador o cero positivo, cero con S, ¿ya? Cero positivo. ¿Cómo se detecta? Se detecta principalmente a través de una prueba serológica, por eso se llama cero positivo, ¿ya? La prueba serológica es una prueba que mide los anticuerpos en la sangre y en el caso del VIH el test que hace esto es el test de ELISA. Si el test arroja que presenta anticuerpos para el VIH, se le denominará portador VIH positivo y si no, se le denominará persona que no porta el virus o VIH negativo. ¿Cómo podemos prevenir? Antes de pasar al siguiente punto, las personas que tienen SIDA no van a contagiar a alguien por abrazar o tocar a otra persona. Eso es muy importante de recalcar, porque por mucho tiempo se ha discriminado a la gente que tiene SIDA, a las personas que tienen SIDA. Es tan importante que se aclare que las formas de contagio son las 4 que explicamos recién. Por lo tanto, aislar a una persona que tenga SIDA solamente porque me respiró encima o la saludé, no me voy a contagiar. Así que esa aclaración hay que hacerla sí o sí. Siguiente punto, la prevención de las enfermedades infectocontagiosas. ¿Cómo vamos a prevenir? A través de diferentes maneras. La más conocida últimamente, principalmente por el COVID-19, son los antisépticos. ¿Qué son los antisépticos? Principalmente son sustancias que se aplican en el cuerpo, como el alcohol gel, y que disminuyen la cantidad de patógenos que están presentes encima. Otra prevención puede ser los desinfectantes, que son sustancias que se aplican en los objetos de interés, por ejemplo el cloro, y que al igual que los antisépticos disminuyen la cantidad o la carga patógena que existe en el lugar. Otra forma es la esterilización, que se ocupa principalmente en los hospitales o centros médicos, que es cuando se someten a temperaturas muy altas, alrededor de 120 grados Celsius, por cierta cantidad de tiempo, diferentes materiales
para eliminar la cantidad de agentes patógenos. Y el más simple que todos deberíamos conocer son los hábitos de higiene. Los hábitos de higiene, como lavarse las manos con frecuencia, estornudar en un pañuelo desechable, ventilar el hogar cuando hay personas enfermas y cuando no también, al momento de toser colocarse el codo. Todas esas medidas de hábitos de higiene van a prevenir que nos contagiemos con enfermedades infectocontagiosas. Ahora, vamos a pasar a métodos de tratamiento contra las enfermedades infectocontagiosas. Un método muy conocido es la vacuna. La vacuna consiste principalmente en inyectar en una persona enferma o sana, generalmente, ahora para prevenir, el agente patógeno o el virus o la bacteria. Se inyecta en la persona este agente patógeno que causa la enfermedad, pero de manera que no cause daño o alteraciones en el organismo de la persona. El patógeno que se inyecta está debilitado o está muerto, no está activo en un 100%, porque si no nos enfermaríamos seriamente, ¿sí? ¿Por qué está debilitado o muerto? Para que cuando ingresa al cuerpo, nuestro cuerpo genere las defensas necesarias y así no nos contagiemos, y si nos contagiamos nos dé una enfermedad tan fuerte. A veces se puede presentar algunos síntomas, sí. En el caso, por ejemplo, del COVID, la vacuna contra el COVID, a veces genera síntomas, dolor de cabeza, un poco de fiebre, malestar, pero no nos da la enfermedad en un 100%, ¿sí? Otro mecanismo de tratamiento son los antibióticos. Los antibióticos van enfocados principalmente en los patógenos que tienen que ver con las bacterias. Los antibióticos se utilizan para eliminar las bacterias. Es importante aclarar que los antibióticos son selectivos. No todos los antibióticos son para todas las bacterias. Hay antibióticos que son para un tipo de bacterias y otros para otro tipo de bacterias. Por ejemplo, si una bacteria nos ataca la garganta y nos da amigdalitis, tenemos que consumir, designado por un médico, antibióticos específicos para el patógeno que provocó la amigdalitis. No nos va a servir un antibiótico que sirva, por ejemplo, para una gastritis, que es en el estómago, ¿ok? A eso se refiere con que son específicos dirigidos para bacterias específicas, ¿ya? Importante, deben ser usados de manera correcta, cumplir con el tiempo completo, porque si no la bacteria se hace resistente al medicamento y vamos a necesitar antibióticos mucho más fuertes. Siempre prescritos por un médico. Aquí no se puede utilizar la automedicación, ¿ya? Ahora, vamos a entrar en un tema que tiene también que ver con la salud, que son las adicciones. Las adicciones las vamos a definir como el fuerte deseo de consumir algún tipo de droga repetidamente, lo que conlleva a lo largo del tiempo un desarrollo a la tolerancia a esta droga y por consecuencia la dependencia a la misma. Vamos a definir como tolerancia al proceso de adaptación física a cierta sustancia, por lo que la sustancia debe consumirse cada vez en mayores cantidades para poder satisfacer esta adicción. La dependencia la vamos a definir también como el estado del cuerpo en que necesita consumir una sustancia de manera continua para evitar los síntomas que va a generar o que podría generar la abstinencia, el no consumir la droga, ¿ya? Y la abstinencia o síndrome de abstinencia también es una serie de síntomas que presenta un adicto o una adicta al dejar bruscamente de consumir algún fármaco o algún tipo de droga, ¿ya? Dentro de la drogadicción podemos incluir el alcoholismo. El alcoholismo es la adicción al alcohol o a las bebidas alcohólicas. Una persona que consume frecuentemente alcohol y en grandes cantidades ya se puede empezar a considerar alcohólico. Existe una dependencia psíquica
y física que genera graves problemas de salud y principalmente también, no solamente a la persona, sino que también a su círculo social, especialmente a la familia de la persona que es alcohólica. ¿Qué pasa corporalmente y psíquicamente? Se pierde la coordinación muscular, respuestas reflejas disminuidas, aumenta la irritabilidad y se pierde la conciencia de la realidad. El tabaquismo es otro tipo de adicción. ¿Adicción a qué? Al tabaco o al cigarrillo. Provoca daños como alteraciones a la memoria, faringitis, bronquitis crónica o incluso el cáncer de faringe, de esófago, pulmón. Los cigarrillos contienen en grandes cantidades muchos tipos de sustancias químicas que son muy nocivas para el organismo, como por ejemplo la nicotina, que es muy tóxica, el alquitrán, que es cancerígeno, el monóxido de carbono, que disminuye el transporte de oxígeno en la sangre, y importante considerar que el humo del tabaco no solamente me va a afectar a mí si yo estoy fumando, sino que también va a afectar a quienes nos rodean, lo que se llaman fumadores pasivos. Por lo tanto, ahí estamos afectando a nuestro entorno, a lo social. ¿Ok? Aquí es donde tenemos que hacer una aclaración, porque el siguiente concepto es la drogadicción. La drogadicción la vamos a entender como la adicción a algún tipo de droga X, ¿ya? Y la droga es una sustancia que provoca algún efecto en el cuerpo, ya sea estimulante, depresivo, alucinógeno, ya que va a actuar directamente en el sistema nervioso. La dependencia lleva al drogadicto o a la drogadicta a buscar y consumir droga repetidamente para lograr la sensación que quiere, ya sea depresiva o activarse, etcétera, o alucinar. Por lo que el organismo se vuelve totalmente tolerante a la droga a medida que va consumiendo y va a necesitar cada vez más seguido droga y en mayores cantidades. Esta tolerancia lleva a que el organismo del drogadicto consuma cada vez más cantidades y así poder repetir la sensación. ¿Ya? Ahora, el alcoholismo y el tabaquismo están dentro de la clasificación de drogadicción. Un alcohólico es un drogadicto. Un adicto al tabaco, un fumador, también es un drogadicto. Necesita fumar, necesita la droga que es el tabaco, necesita la droga que es el alcohol. Actualmente se hace la separación entre alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, pero el tabaco y el alcohol son drogas, y las personas que consumen esto y que necesitan consumirlo son, por lo tanto, drogadictas. ¿Sí? Ojo con ese concepto. Lo último de este video es la prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué es la prevención en este sentido? En Chile pretende promover algunas condiciones de salud, de mejoras de salud para todos sus ciudadanos. Para ello promueve una atención integral o pretende integrar esta atención para toda la sociedad. La clasifica para eso en tres partes. En prevención primaria, que se trata del conjunto de acciones que estimulan y promueven la salud, se dirigen principalmente, aquí está la diferencia, a quienes tienen un estado de salud sano o disminuido, muy básico. ¿Qué se aplica en esta clasificación primaria? Vacunas, controles durante el embarazo, programas de alimentación escolar. Es para personas que no están enfermas o que recién podrían estar en riesgo, ¿ya? Donde se desarrollan en consultorios públicos, en centros médicos, en hospitales, en clínicas privadas, fundaciones, etc. Prevención secundaria en la salud. Va enfocada en el diagnóstico precoz de las enfermedades y el tratamiento oportuno de las mismas. Las alteraciones que causan las pérdidas de salud son detectadas y son tratadas oportunamente por especialistas. ¿A través de qué? De controles odontológicos, búsqueda de trastornos en los aprendizajes y donde se aplican en los consultorios, en los hospitales públicos o en las clínicas, ¿ya? Y la prevención terciaria, que es la última, son las acciones directas que tienen como fin último limitar el daño producido por alguna enfermedad o rehabilitar al paciente.
Estas acciones se desarrollan principalmente en instituciones dedicadas exclusivamente a cubrir el tratamiento requerido, como por ejemplo la Teletón, la Fundación Arturo López Pérez y algunos centros de rehabilitación a lo largo de todo el país. Con este último contenido damos por terminado el video correspondiente a ciencias de la guía número 12 para séptimo octavo básico. Cualquier duda diríjanse con sus profesores correspondientes de área y nos vemos en otra oportunidad.